Buenas noches, queridos amigos que te conectan a este programa que ya conocido, el programa de UPU Virtual. Bienvenidos, buenas noches a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante que titula Cuidados del adulto mayor en casa. Cuán importante es conocer cómo debe ser el cuidado del adulto mayor. Es una gran responsabilidad el cuidar de nuestros adultos mayores en casa, ¿no? Y se requiere que la persona que se haga responsable, pues, tenga cierta capacitación, ¿no?, al respecto, y sobre todo tenga mucha paciencia, cariño para poder cuidar y darles el bienestar físico, ¿no?, social, psicológico y también espiritual. Y tenemos con nosotros a 3 profesionales de salud que hoy estarán con nosotros y vamos a saludar. Está la magíster Jenny Mendoza, ella es máster en educación y es docente de la Universidad de Montemorelos de México. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, gusto saludarles. Bien, y también tenemos a la doctora Orfelina Arpasi. Ella actualmente es jefa de planificación y calidad del Hospital Geriátrico San Isidro Labrador de Salud, aquí en Lima. Hace poco ella estuvo también como parte del Programa Nacional de Pensión 65, que conocemos, creo, todos los peruanos, y pues también es una alegría que estés con nosotros, Orfelina. Mucho gusto. Aquí estamos, siempre atenta. Gracias. Tenemos también a la magíster Silvia Mori. Ella es magíster en gestión de negocios en nutrición en la Universidad San Ignacio de Loyola, docente investigador de la Escuela de Nutrición Humana de nuestra Universidad Peruana Unión. Bienvenida, Silvia. Gracias, doctora Keila, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando, un gusto estar aquí con ustedes, también a las que nos acompañan, a la doctora Orfelina y también a Jenny desde Montemorelos. Muy buenas noches. Gracias. Bien, empezamos. Orfelina, que estuviste buen tiempo en este programa nacional que tiene la responsabilidad justamente del cuidado del adulto mayor. ¿Cuál es la situación actual del adulto mayor en nuestro país? Y efectivamente estuvimos trabajando ahí en el programa, un programa que se dedica a la atención exclusiva de la población vulnerable, población en pobreza extrema y pobreza. Realmente es una experiencia muy enriquecedora en relación al cuidado del adulto mayor. Actualmente nuestro país viene atravesando pues un crecimiento, así como a nivel mundial, de la cantidad de adultos mayores realmente significativa. De los 30 millones de personas a nivel del Perú, estamos prácticamente en 3,5 millones mayores de 60 años. Pero recordar que en nuestro país se considera el adulto mayor aquella persona que pasa los 60 años. Entonces estamos con 3,5 millones de personas adultas mayores. De ellos, el 22% vive en la zona rural, una zona alejada, dispersa de nuestro país, y el 77% en zona urbana. Si nosotros analizamos, hay un grupo todavía más vulnerable aún, que es aquella persona que pasa los 65 años. ¿Por qué? Porque ahí termina la edad de trabajar de la persona, aquellos que han tenido un trabajo estable, ¿no? Y estamos hablando de 2,5 millones que ya dejaron ese vínculo laboral con sus empresas. Sin embargo, existe otro grupo que nunca fueron dependientes de alguna institución, ¿no?, que nunca trabajaron o tuvieron un seguro, y es justamente ese grupo que es vulnerable, tiene su mayor grado de vulnerabilidad y necesita una especial atención. ¿Cuáles son las características de salud? También hay que analizar. El 76% de la población adulta mayor, según la última encuesta nacional de hogares, ¿no?, del país, según el INEI, el 76% presenta algún problema de salud crónica. Entonces, estamos hablando de un alto porcentaje de nuestros adultos mayores que hoy están presentando problemas de salud. Imagínense
hoy estamos atravesando la pandemia y el grupo vulnerable para esta enfermedad es justamente el adulto mayor. ¿Y cómo nos encuentra? ¿No? ¿Cuál es la situación de salud, de la salud de los adultos mayores a nivel nacional? Es esta, 76% con enfermedades, con comorbilidades. El 45% de ellos padecen ya discapacidad, algún tipo de discapacidad. Puede ser discapacidad visual, discapacidad pues al movilizarse. Existen muchas discapacidades. Entonces, el 45% ya están presentando discapacidades. Existe otro criterio que nosotros deberíamos considerar, que es la participación social de los adultos mayores. Y uno se preguntaría, ¿cuántos hogares tienen adultos mayores? ¿Cuántos adultos mayores viven solos? Entonces, ahí la respuesta, el 20% de los hogares o de las personas adultas mayores viven solos, 20%. O sea, a nivel nacional podemos observar que existe solo un adulto mayor viviendo sin la presencia de la familia, sin el soporte de la sociedad, o podríamos decir sin el soporte de nuestro país. El 74% padecen casos de violencia. O sea, imagínense, aparte de vivir solos, todavía el otro grupo son maltratados. Ya el hecho de vivir solo ya es un tipo de violencia, pero existe otro porcentaje mayor aún que son vulnerados, o sea, son maltratados, ¿no? Están padeciendo violencia. Y, por otro lado, este grupo especial, que es la población adulto mayor, el 18% hoy en día siguen siendo cabeza de hogares, siguen siendo jefes de familia, siguen trabajando y, entre comillas, manteniendo a los hijos o a los nietos. Realmente la situación en nuestro país, la situación del adulto mayor es para preocuparse y para desarrollar políticas especiales para este grupo. Y creo en este gobierno y los últimos 10 años, se ha impulsado justamente estas políticas a favor de los adultos mayores. Y de ahí es donde nace el Programa Nacional Pensión 65, donde con mucho gusto hemos podido aportar durante este tiempo. También podemos ir un poco más. ¿Qué hacen los adultos mayores? El 56% aún siguen trabajando. De diferente forma, sean dependientes o independientes, pero se encuentran todavía como parte de la población económicamente activa. Y bueno, el 68% representa a varones y el 44% representa a mujeres. Son los datos estadísticos del último censo, que fue el 2017, que el INEI lo ha publicado en 2018. Y también es necesario analizar el índice de alfabetización. Tenemos el 55% de la población que hoy en día no saben, o sea, son iletrados. Y el 23% no saben ni leer ni escribir. La población realmente de los adultos mayores en el país es una situación delicada, es una población tan vulnerable que necesita una intervención urgente. Puedo resumir todo lo que acabamos de hablar diciendo que la persona adulta mayor es un sujeto de derechos. Como tal, tenemos que respetar sus derechos. Es una persona digna, porque la persona que nace, desde que nace como seres dignos, donde nosotros como personas tenemos que impulsar el respeto a sus derechos, el respeto a la dignidad, y si no hubo, tenemos que recuperar esa dignidad, como dice en la Biblia, ¿no? Y hoy podemos decir que una persona adulta mayor debería estar protegida. Y esa protección lo tenemos que dar nosotros como ciudadanos del país. Qué interesante, Orfelina. Gracias por compartir esos datos que seguramente muchos de nuestros amigos que están conectados en el programa han tomado en cuenta, ¿no? Y pues, cuán importante entonces es el cuidado de nuestros adultos mayores, Jenny. ¿Cómo debemos cuidar en líneas generales a un adulto mayor? ¿En qué aspectos debemos cuidarlo? Pienso que la primera característica que tenemos que identificar en un paciente es que el grado de autonomía que él tiene y el grado de autonomía al que debe de llegar el paciente, el adulto mayor. Muchas veces queremos hacer una invasión a dejarlo completamente dependiente, lo cual lo limita para que él pueda óptimamente decidir
cómo autocuidarse. Y esto hace que el adulto mayor tienda a tener más deterioro mucho más rápido. Es una problemática en la que es muy importante, inclusive cuando el rol cuidador no lo está ejerciendo un familiar, sino un acompañante a la cual se le está dando un servicio de pago de parte de los familiares, porque los familiares precisamente quieren eso. Te estoy pagando para que le dé la comida al paciente, para que lo bañes, para que se siente, y esto va haciendo que el paciente se vaya deteriorando. Algo bien importante y que debemos de considerar oportunamente, Keila, es que el paciente pueda tener autonomía. Otra cosa muy importante es saber qué hacía o qué actividad era la que este adulto mayor pues hace o hizo, o si estudió alguna, por ejemplo, los maestros. Hay maestros, o sea, eso nos va a dar a nosotros un panorama como cuidadores, qué tanto él puede mantener su autonomía. Por ejemplo, hay maestras que son más pacíficos, que es más lento, que aunque tú le quieras dar la autonomía, pues es una persona que le gusta y que quiere que tú sí le puedas hacer las cosas, aunque él pueda participar como paciente. Entonces, es así como que estar continuamente valorando al paciente, pero también satisfaciendo la necesidad no solamente física y de cuidado, sino emocional, inclusive espiritual y en todos los aspectos. La Escuela de Enfermería aquí en Montemorelos, en el año más o menos como en el 2004 o 2003, hubo una iniciativa de abrir una estancia para adulto mayor, lo cual en la actualidad está vigente y ya hay una casa hogar y tenemos alumnos de diferentes carreras. Anteriormente era solamente estudiantes de enfermería que van a las casas y cuidan a los adultos mayores. Esa agencia o ese proyecto, la primera estudiante que ayudó fui yo y me encantó mucho el cuidado adulto mayor, y algo que para mí me encantan los retos, y el primer reto que tuve era un adulto mayor que creo que era el doble de mi estatura y muy grande. Cuando yo llegué allí a su casa, él se quedó así como que, pero tú, ¿qué me vas a poder ayudar si yo más bien te voy a poder levantar a ti? Entonces yo le dije, bueno, es que con su fuerza es que yo voy a trabajar. Con su fuerza, con su entusiasmo, usted me va a ayudar y toda la fuerza la va a hacer usted. Al principio dudaban y después dijeron, ¿sabes qué? Es la única enfermera que quiere que mi papá quiere que tú vengas. Porque algo que yo le decía a él, o sea, esa misma fuerza no se ha acabado, solo se disminuyó. Y si hacemos ejercicio y hacemos algunas actividades, va a llegar un momento en que usted lo va a poder hacer solo. Algo que me funcionaba es que me encanta retar a los pacientes. Así como que, bueno, ahora vamos a hacer, ahorita tenemos una meta. Ir poniendo metas. Si me toca cuidarlo 8 horas o 5 horas, estoy con el paciente, creo que es bien importante establecer objetivos a mediano plazo y estar recordándoselo. Y algo que me fascina con los adultos mayores es escucharlos y no contradecirle nada, sino disfrutar lo que el paciente está diciendo y sobre todo hacerlo sentir a ellos de que todo lo que ellos saben está bien difícil a que yo logre obtenerlo, al menos con la experiencia que él lo tiene, y sentirnos que estamos aprendiendo y a darle un lugar. Hace poco tuve un paciente y yo le decía, algo que me encanta de usted es ese entusiasmo. Obviamente, yo todos los días me llenaba de fuerza para decir que tenía entusiasmo, porque él siempre tenía el ánimo muy bajo. Y él decía, a mí se me hace que me estás mintiendo. Bueno, entonces, hagamos lo contrario, demuéstreme lo contrario. Efectivamente, Keilita, como decía Jenny, es un gusto, ¿no?, para nosotros poder aportar en estos momentos, porque el cuidado es
realmente es importante en esta etapa. El cuidado humano, pues el cuidado es cuando uno, es una forma de expresarse, una forma de llegar a las personas. Sin embargo, el cuidado ya profesional es otro, como hablaba Jenny, ¿no? Es entregarse, es respetar la autonomía de las personas, es preparar un espacio, un lugar donde vamos a ayudar a respetar su autonomía, a que ellos realicen sus actividades básicas de vida diaria, las actividades donde puedan caminar, puedan ir de compras, puedan hacer ejercicios, puedan alimentarse, pero sin mellar su autonomía. Entonces, el adulto mayor es una persona que necesita el cuidado de las personas. Como decía Jenny, nosotros hemos realizado también un grupo aquí en la iglesia donde necesitan las personas adultos mayores, sea cualquiera su religión, sus características, necesitan del apoyo profesional, porque necesitan un cuidado integral. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos juntado con un grupo, un psicólogo, enfermeras, nutricionistas, médicos, para justamente organizar acciones a favor de los adultos mayores de la iglesia, que justo es mi vecina aquí al costadito, y eso ayuda, y ellos se sienten bien. Como decía Jenny, es dejarlos hablar, es dejarlos expresar. Entonces, a veces ellos saben más que nosotros, ¿no? Y algunos dirán, ¿por qué? ¿Cómo van a saber más que la enfermera, más que el médico? Porque cuando uno empieza a hablar sobre el cuidado que deben tener si tuvieran una enfermedad de hipertensión, ellos se saben al revés del derecho qué es lo que toman, si es que son hipertensos, si son diabéticos, y aportan. Entonces, en forma conjunta, desarrollamos estas acciones para que puedan fortalecer sus cuidados. Realmente, el respeto a la autonomía de la persona adulta mayor es muy importante en esta etapa. Gracias, Orfelina. Bien, Jenny, rescato lo que ella mencionó, ¿no? La autonomía. Fomentar la autonomía en nuestros padres, si es que tienes padres adultos mayores, como mi persona tiene padres y suegros, que pues me ha tocado cuidar de ellos, ¿no? En este tiempo, ¿no? Porque están viviendo conmigo. No tuve la oportunidad de cuidar a mis abuelitos, pero tal vez tú tienes la oportunidad de cuidar a tus abuelitos, ¿no? O vives con tus padres que también son adultos mayores, ¿no? Cuán importante es fomentar el autocuidado, ¿no? O sea, promocionar eso, ¿no? Como las cosas que dijo Jenny y también Orfelina. Silvia, hoy se habla mucho de cómo debe ser nuestra alimentación, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser una dieta saludable de un adulto mayor, ¿no? ¿Tiene ciertas características o es tan igual como nosotros los adultos, ¿no? Ok, sí, gracias, Keila, por el espacio. Voy a tomar la idea de las colegas que venían comentando sobre la autonomía del adulto mayor y definitivamente es importante en el tema de alimentación también ese principio de autonomía. Los adultos mayores deben aprender a alimentarse adecuadamente. Sin embargo, sí hay necesidad de un acompañamiento nutricional. Las personas que estén al cuidado de un adulto mayor deben tener asesoría nutricional. En muchos hospitales hay programas donde no solamente se hacen actividades psicológicas o de emprendedorismo para adultos mayores, sino también actividades nutricionales. Entonces, es importante en esta etapa, consideremos la edad adulta mayor es una etapa de cosecha, ¿no? De los hábitos alimentarios y los principios de salud que se hayan establecido desde la infancia, la adolescencia y sobre todo la edad adulta. Entonces, vamos a encontrarnos muy posiblemente con un grupo de adultos mayores que vienen arrastrando enfermedades que han desarrollado a lo largo de la etapa adulta. Y lamentablemente en nuestro país es muy marcado el alto desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como son diabetes, hipertensión. Entonces, es muy importante aquí una alimentación balanceada. ¿Cómo debe ser esta? Básicamente en los adultos mayores es importante algunos nutrientes en específicos. En primer lugar, el nutriente más importante es el tema de las proteínas, porque los adultos mayores tienden a perder masa muscular casi en un 40%, lo que denominamos clínicamente como sarcopenia.
Entonces, para evitar esta pérdida progresiva de masa muscular que viene juntamente con un cambio hormonal y también un cambio en el sistema esquelético, que también hay descalcificación de huesos, es importante que se consuma una buena cantidad de proteínas. Aquí va a depender mucho del régimen alimenticio que tenga la familia, pero sí se recomienda una mezcla de proteínas de alto valor biológico y también de proteínas vegetales, como son el tema de menestras, oleaginosas, siempre y cuando sean bien tolerables por el adulto mayor. En segundo lugar, importante también el consumo de carbohidratos complejos, porque los adultos mayores, por su disminución de actividad física, que bueno, eso sería bueno también fomentar, sufren generalmente de estreñimiento. Entonces, los carbohidratos complejos, que son carbohidratos integrales, como mucho tenemos en nuestro país, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, también tenemos harinas integrales, les ayudan mucho con el funcionamiento digestivo. El otro grande grupo es el de las frutas y verduras, que también tienen fibra y también tienen vitaminas y minerales que ayudan a mantener un buen sistema inmunológico. Y finalmente tendríamos el calcio, sobre todo en adultos mayores de género femenino, ¿no? Porque, como ya mencioné, tienen pérdidas de composición ósea. Entonces, es importante que acá el calcio vaya sumado a la vitamina D. Y aquí también es otro tema, el tema de tomar luz solar en horarios adecuados, porque justamente la vitamina D baja casi en un 30% su síntesis en esta etapa. Entonces, no se sintetiza a la velocidad como se hace en el adolescente y el adulto normal, y aquí es donde se empieza a descalcificar los huesos por esa falta de síntesis de vitamina D. Entonces, es importante que esa alimentación vaya acompañada de la luz solar para el aprovechamiento del calcio. Entonces, en general, una dieta saludable va a depender de cada adulto mayor. Hay que ver también el tipo de masticación que tenga, si las piezas dentales están completas, si tienen tolerancias a algunos alimentos o no. Por eso que para mí es muy necesario recomendar a todos los que nos escuchan de que si tienen dificultades con la alimentación del adulto mayor al que están cuidando, nosotros como universidad estamos prestos a atenderlos, a atender sus dudas de forma gratuita para darles el apoyo nutricional que necesitan. Gracias, Silvia. Qué importante, queridos amigos. Podemos hacer nuestras consultas también ahí en el chat, y pues ya sabemos que la Escuela de Nutrición con sus docentes están prestos para poder ayudar a algunos de ustedes que requieren mayor orientación. Vamos a ir a una pausa musical. Estará con nosotros el coro polifónico de la Universidad Peruana Unión. Nuestro auxilio en
Bien, queridos amigos, bienvenidos a los que tal vez recién se están conectando a este programa UPU Virtual. Continuamos con el tema cuidados del adulto mayor en casa y estábamos reflexionando o analizando la importancia de fomentar la autonomía en nuestros adultos mayores, ¿no? También Silvia habló sobre la alimentación, cuán importante es darle un valor agregado al consumo de proteínas, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de cómo podemos mantener ocupado al adulto mayor, ¿no? Tal vez algunos ejemplos, Orfelina, ¿cómo podemos mantener ocupados haciendo algo en casa, ¿no? A nuestros adultos mayores. Ok, como hemos venido conversando durante este programa, realmente es diferente, ¿no? Mantener ocupado al niño y mantener ocupado al adulto mayor. Generalmente los padres se abocan a sus hijos, buscan que estén ocupados en alguna actividad, se desviven por los hijos y se olvidan de que hay otra persona vulnerable que necesita del cuidado, de la atención de la familia. Para ello tenemos que fortalecer las redes familiares, tejer redes entre la misma familia y los amigos. Entonces, partiendo del fortalecimiento de las redes, vamos a empezar a darles algunos tips de ocio, ¿no? De cómo mantenerlos ocupados, como dice Keila, al adulto mayor. Nunca debemos aislarlos. Al contrario, debemos integrarlos dentro de las actividades de vida diaria, las actividades de la familia, las actividades de todo el núcleo familiar. Debemos ayudar a que ellos sigan realizando sus propias actividades, fortalecer sus actividades. Por ejemplo, hay adultos mayores que les gusta sembrar hortalizas. Hay que fortalecer esto y darle las herramientas para que puedan. Quizás no van a ir a un terreno pues inmenso, sin embargo pueden realizar, sembrar sus hortalizas en pinas, en baldes, y luego empezar a cosechar, porque eso es lo que les gusta a ellos. Hoy en esta etapa de la pandemia que es tan difícil, entonces hay que mantenerlos ocupados. A otros, especialmente a las damas, a los adultos mayores, les gusta tejer, porque antiguamente se tejía bastante, ¿no? Entonces les gusta tejer. ¿Qué vamos a hacer? Darle más su lana, sus palitos para que puedan tejer, quizá decir yo, me puedes hacer una chompita, ella se va a mantener ocupada porque sabe que lo hace con cariño, sabe que lo hace con amor y empieza a mantenerse ocupada. Si le gusta caminar en la casa, buscar actividades para que ella pueda caminar, mantenerse ocupada. Tampoco había una adulta mayor que me decía, a mí me da vergüenza estar en mi casa porque siento que soy gasto para mi familia. Entonces me levanto temprano, me pongo a cocinar, me pongo a barrer, me pongo a lavar la ropa de mis hijos. Tampoco vamos a llegar a ese extremo. Tenemos que fomentar actividades de ocio, desarrollar sus hobbies, quizás nunca lo han hecho antes, pero no abusar, no ir al extremo, donde pueden creer, entre comillas, la familia, es que ella lo hace porque le gusta. No es así. Hay que indagar qué es lo que realmente le gusta. O porque está libre, ¿no? Porque está libre. Exacto, por eso se le dice actividades de ocio, ¿no? Porque en los tiempos libres. Ahora, también podemos, por ejemplo, existen crucigramas, desarrollar los crucigramas porque le ayuda a mejorar el aspecto cognitivo de los adultos mayores. Recuerden que ellos a medida que pasa el tiempo van presentando algunos problemas, se van olvidando de las cosas, entonces empezamos a desarrollar. Y si podemos imprimirles crucigramas, imprimir ejercicios que le van a ayudar a sumar, a restar, entonces eso va a ayudar a mantenerlos ocupados. La lectura es algo que muchos no lo hacen, pero ahí hay que solucionar un problema. No sé si ustedes se recuerdan cuando yo presenté en la primera parte, decía que el problema fuerte y grande de los adultos mayores es la dificultad para ver. Es una de las discapacidades que es más del 20% de los adultos mayores no ven bien por las cataratas, por la presbicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, solucionar ese problema para que ellos puedan recuperar la visión.
No es difícil. Hoy existen herramientas. Para la presbicia, ¿qué vas a hacer? Solamente son lentes y reinsertarlos en la lectura. También pueden realizar juegos de casa, ¿no? Y entonces los abuelitos o los adultos mayores están en casa. Entonces tenemos que desarrollar con ellos estas actividades. Algo importante, Orfelina, a lo que ella mencionaba, es muy necesario en estos momentos, también es que distraerlos, siendo de que están bombardeados de que ellos son los más susceptibles y eso los deprime un poco. Entonces, sí podemos hacer algún tipo de actividad para que la familia no se aísle, porque algunos viven solos, no vienen a visitar o no los vienen a ver completamente, eso es aislarlos. Entonces tienen a una persona que los cuida, pero a veces el adulto mayor necesita de la familia. Entonces eso también es algo bien importante en la que quizás turnarse entre familiares con todas las medidas de seguridad para no ponerlo en riesgo. Entonces eso también les ayudaría y les motivaría para participar y no solamente estar viendo televisión ni estar viendo tantas actividades que lo perturban aún más. Porque ellos se preocupan, no solo se preocupan de algo, se preocupan porque los hijos no tienen cómo se van a sustentar económicamente, cómo estará el primo que está en otra parte, y eso les baja el sistema inmunológico también. Así es, son situaciones que hay que ir solucionando día a día. Así es, gracias, Orfelina. Allí están algunos ejemplos y cuánta razón tienes. Yo he visto en estos meses que estoy con mis papás, como les digo, en este caso mi mamá y mi suegra, que pues mi mamá hace mucho tiempo había dejado, pues ya no tejía, ¿no? Había dejado el tejido, ¿no? Pero en este tiempo, pues le ayudó mucho, ¿no? Agarró nuevamente sus materiales, buscó sus lana, ¿no? Y empezó a tejer, ¿no? A tejer me hizo una chalina, por ejemplo, ahora que estamos en el invierno, ¿no? Y qué bueno ha sido eso para ella, ¿no? También la actividad física, ¿no? Entonces, hay muchas formas, ¿no? Yo mencionaba de que a veces creemos que como ya tienen también el tiempo libre, entonces lo que decía Orfelina, ¿no? Irnos al extremo de decir, pues pueden ayudar en otras cosas, ¿no? Entonces, a veces el adulto mayor tal vez siente que tiene la responsabilidad de seguir haciendo, ¿no? Ellos ya tuvieron un tiempo, ellos trabajaron ya bastante, y pues la etapa del adulto mayor tiene que ser más en realidad de ocio, de recreación, de buscar más salud, darse tiempo de hacer una visita médica, porque tal vez cuando trabajaba, tal vez no iba cada año a su visita médica regular, ¿no? Pero este es el tiempo, no es tarde, ¿no? No es tarde, ¿no? Bien, Silvia, ¿cómo podemos incrementar el sistema inmunológico, ¿no? Ahora se habló mucho de eso. ¿Hay alimentos, hay suplementos que el adulto mayor pueda tomar para incrementar el sistema inmunológico, las defensas? Muy bien, gracias. Muy buena pregunta, Keila. Y me sumo a lo que ya comentabas hace un momento. Definitivamente, para que el adulto mayor también pueda recrearse, es importante que participe en las actividades culinarias propias y de su hogar. Creo que los adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros papás, disfrutan mucho atender a sus seres queridos. Y la alimentación debería ser parte de esas actividades también que los ayude a recrearse y de paso también a alimentarse saludablemente. Con respecto al sistema inmunológico, sí, se ha hablado mucho porque hemos visto ya en toda esta curva de contagio de que el sistema inmunológico es un factor protector frente a cualquier tipo de virus. Entonces, quisiera decir sinceramente que solo depende de la alimentación, pero no es así. Definitivamente, para que una persona adulta mayor tenga un buen sistema inmunológico, no solamente necesita de una alimentación saludable, sino también debe ir acompañado de una actividad física adecuada,
de principios de salud, también como es el tomar luz solar, el descansar adecuadamente y demás. Sin embargo, hay componentes específicos que se introducen a nuestro cuerpo por la alimentación que ayudan a fortalecer el sistema inmune, como ya había comentado, como de frutas y verduras. Tomando ideas más claras, el adulto mayor debe comer 5 porciones entre frutas y verduras. La recomendación es entre 2 o 3 frutas al día, que sean diferentes, de preferencia al menos 2 de ellas sean fuentes de vitamina C, como son los cítricos, y las otras 2 o 3 porciones pueden ser de verduras, ¿no? Ahora, en los adultos mayores a veces hay problemas digestivos, es bastante frecuente, y algunos no toleran bien los cítricos, otros no toleran bien las verduras crudas, o no tienen la dentadura completa para masticar adecuadamente estos alimentos. Entonces, hay que tomar otras estrategias, como hacer verduras al vapor, o consumir tales verduras, frutas sin cáscara, o otros que tienen vitamina C, como son la fresa, puede ser también el kiwi, y no necesariamente son cítricos, como es la naranja, la mandarina. Parte del sistema inmunológico también está en las proteínas. Los adultos mayores suelen carnes. La recomendación siempre es que sean de preferencia carnes blancas, procedentes del pescado, del pollo o de la pavita. Sin embargo, hay mucho temor ya con respecto a estos alimentos por el tema de virus y también de cómo vienen siendo criados estos alimentos. Nosotros, como escuela, como la mayoría de los nutricionistas recomiendan, es una dieta lacto-vegetariana. En este sentido, si los adultos mayores van a consumir lácteos, de preferencia se recomiendan lácteos descremados, bajos en grasa saturada. Y si son vegetarianos, ¿no?, se recomienda un buen consumo de menestras. También si hubiera problemas ahí con la digestión de las mismas, se puede hacer preparaciones con las menestras peladas, que son más digeribles, más digestibles para los adultos mayores, y también el consumo de oleaginosas, como son castañas, almendras, nueces, pecanas, maní, que a veces también por la dentadura es un poco difícil masticar, pero el adulto mayor lo puede consumir en mantequillas. Entonces ahí la persona que cuida, el adulto mayor, puede hacer la preparación bastante simple en un procesador de alimentos, agregando un poco de agua o aceite y tener la mantequilla o comprarla procesada. Entonces esos son factores muy importantes que van a ayudar que el sistema inmune se pueda ver fortalecido. Ahora, como otro punto que mencionas es el tema de los alimentos funcionales y también de algunos suplementos nutricionales. Estos funcionales es básicamente aquellos alimentos que cumplen una función adicional a la nutrición, como son, por ejemplo, los probióticos, los prebióticos, que ayudan a mejorar toda la microbiota intestinal del adulto mayor y ayudan mucho con su sistema inmunológico y también con su sistema digestivo. Entonces, ahí sería bueno incluir esos alimentos. También tienen, por ejemplo, espirulina, que también ayuda a fortalecer, o algunos otros alimentos como el maíz morado, que tiene una buena cantidad de antioxidantes. Entonces, esos son alimentos funcionales que en el adulto mayor deberían estar mucho más presentes y ser parte de su dieta diaria. Y finalmente, el tema de los suplementos nutricionales, que es muy común consumirlos en los adultos mayores. Fórmulas básicamente enterales, que son consumidas diluidas. No voy a mencionar ninguna marca, pero se usa básicamente para completar aquellos nutrientes que quizá con la dieta no se pueden completar, no se pueden lograr consumir. Hay adultos mayores que tienen mucha dificultad para masticar o digerir alimentos, entonces al final del día se ve que no se cubre el requerimiento nutricional. En semanas o meses, ese adulto mayor va perdiendo masa muscular, va perdiendo peso, y en esta situación posiblemente incluso pueden tener menos apetito. Y si fueran hospitalizados, con mucha mayor razón, el estar en un clínico, quizá no rodeados de sus familiares, comer confinados en una cama, hace que la ingesta dietética sea. Entonces se usan algunos suplementos nutricionales, eso no está mal, pero siempre debe haber una prescripción médico-nutricional. Finalmente, el tema de hidratación, que también mencionaste, lo que se recomienda es que el adulto mayor beba entre 6 y 8 vasos de agua al día.
Sin embargo, en ellos la recomendación siempre es que sea muy fuera de las comidas, muy aparte, para que no induzca la digestión. Y el consumo de agua pura es bastante importante, ¿no? Que no sea agua azucarada. Estoy para responder. Gracias, Silvia. Espero que los que tenemos adultos mayores en casa y estamos escuchando este programa, viendo ese programa, hayamos tomado nota de esos alimentos para fortalecer el sistema inmune de nuestros queridos adultos mayores. Jenny, hay bastantes artículos científicos que relacionan el ejercicio físico y la salud mental. ¿Cuán importante es pues cuidar, ¿no? La salud mental de nuestros adultos mayores? Orfelina mencionó al inicio un dato, ¿no? Hay 20% de adultos mayores que viven solos. Tal vez hay adultos mayores que están con familia, pero no son atendidos o no les da un espacio, ¿no? Los niños siempre requieren atención, requieren estar con alguien, ¿no? Igual un adulto mayor tiene una necesidad. ¿Cómo podemos cuidar de la salud mental, ¿no? De nuestros adultos mayores? Y ahí también nos puedes hablar un poco si el ejercicio físico puede ayudar en la salud mental, qué ejercicios pueden realizar, ¿no? Nuestros adultos. Sí, algo bien importante es que el ejercicio sea de acuerdo a la condición en la que se encuentre el adulto mayor. Si es un adulto mayor que está encamado, los ejercicios pasivos le van a fortalecer mucho. Y eso, a su vez, lo hace, por lo menos, a veces hay pacientes que el solo hecho de sentarse ya es una buena actividad. La autonomía, que eso es lo principal que yo siempre digo que tenemos que respetar en el adulto mayor, le va a permitir al adulto mayor sentirse también bien, sentirse que participa. Y algo bien importante, y pareciera que no tuviera mucha importancia, pero es el autocuidado, que este paciente pueda comer por sí solo, ir poniendo actividades en la que él pueda comer por sí solo, que él pueda ponerse su ropa, que se bañe mientras se está bañando, siempre estar asistido de acuerdo por sí solo. Eso son ejercicios. Efectivamente, como decía. Otra cosa importante, perdón, es la parte espiritual. Que el adulto mayor sienta una confianza plena en lo que él cree, como si es un Dios, si él tiene una religión, hay que respetar esa religión, y esa fortaleza le va a ayudar al adulto mayor para él poder expresarlo. Y constantemente estar preguntándole, retroalimentándonos de cómo se siente, cómo está su estado de ánimo, y animarlo. La espiritualidad no solamente es un acto religioso, sino también un contacto de amistad, de sentir que deseo de ser abrazado. Hay adultos mayores que pues muy difícilmente saben expresar un te quiero, yo casi siempre, cuando yo era estudiante de pregrado y cuidaba adultos mayores, yo le decía, el reto de esta semana es que sin que yo se lo pida, todos los días que yo me vaya le voy a decir, lo quiero mucho. Va a llegar un momento en que usted me lo tiene que decir. Y yo espero que antes de que termine el que yo lo cuide, usted me pueda decir eso. Y yo he tenido tanto te quiero de adultos mayores que yo creo que además de que me fortalecen a mí, ellos son más fortalecidos. Y estar constantemente diciéndole al adulto mayor, no solamente el ejercicio físico, como deambular, el autocuidado, el participar él en su aseo personal, etcétera, sino también tratar de involucrar a la familia. A veces ponerle reto. Ahora que venga su hijo, diga. Se lo recomiendo a todos los que tienen adultos. Gracias. Cuán importante, Jenny, lo que mencionaste, ¿no? Hay tantas formas de cuidar de la salud mental, ¿no? De apoyarlos en su salud mental y en la salud espiritual. Ya finalizando nuestro programa, Orfelina, tal vez de manera resumida, ¿en qué casos podemos
en ese caso los cuidadores, los familiares, tendrían que llevar a su familiar, al adulto mayor, a un centro asistencial, ¿no? En esta situación en la que vivimos, ¿no? Porque tal vez muchos están muy al pendiente de si ya lo ven toser, lo escuchan toser o con algún problema, ¿no? Pero es bueno tener claro en qué situación debemos estar atentos, ¿no? Frente a algunas manifestaciones para que el familiar pues pueda tomar la decisión de llevarlo a un establecimiento de salud. Y con eso también tus recomendaciones finales, Orfelina. Ok, muy bien. Antes de en qué caso llevamos a los adultos mayores y las recomendaciones, es necesario conocer los casos, ¿no? El Ministerio de Salud, los casos reportados el día de hoy son 280,000 casos con pacientes con COVID-19. Realmente es una cifra alta. De ellos, bueno, y los fallecidos, estamos ya casi llegando a los 6,000, 5,903 exactamente. Entonces podemos decir que es una cifra alta. Sin embargo, es necesario también analizar al interno. De los 288,000 casos, perdón, el 20% son adultos mayores de los casos, o sea, los que están enfermos. En relación a los fallecidos, de los casi 6,000 fallecidos, el 63% son adultos mayores. O sea, de los que se enferman, un alto porcentaje fallece. Entonces, ¿por qué están falleciendo? Y bueno, podríamos nosotros en pocas palabras resumir justamente este tema. ¿Por qué fallecen? En la mayoría de los casos se da porque los llevan en forma tardía a los establecimientos de salud. Si bien es cierto, el eslogan cuando empezó esta pandemia fue quédate en tu casa o quédate en casa, en el primer momento de la pandemia, cuando empezó en Perú, era una recomendación pues lógica. Había que guardar a todas las personas, quédate en casa. Pero hoy ya están infectándose. Ya tenemos cantidad de adultos mayores o personas ya infectadas, jóvenes, niños, independientemente del grupo. Muchos de ellos son asintomáticos, que no presentan ninguna sintomatología, ningún signo. Sin embargo, ya tienen la enfermedad y están contagiando. Entonces, los adultos mayores uno puede ver en la televisión día a día, en los mercados, en las movilidades, en los buses, están los adultos mayores, porque también ellos están acostumbrados a salir y a obtener sus ingresos en forma personal, individual. Entonces ellos hoy no quieren dejar de hacerlo. Y también sabemos, como les dije al principio, el 20% vive solo. ¿Y qué va a hacer en casa? Tiene que salir a buscar para comer. Entonces está expuesto. Entonces la pregunta justo va dirigida a esto, ¿en qué casos los llevamos a los establecimientos de salud? 3 signos y síntomas clásicos, característicos: fiebre, tos, dificultad respiratoria. Cuando tiene la persona, indistintamente si fuera adulta mayor o no, fiebre, ojo, algo está pasando. Tos, ya, a preocuparse, a buscar un establecimiento, porque ya llamar al 113 es lo recomendable, o llamar a los números que nos han dado es lo recomendable, pero ya el Estado, el gobierno, los establecimientos de salud no se dan abasto. Entonces tenemos que buscar un establecimiento de salud cercano, pero con todas las medidas de protección. ¿Qué significa? Con sus lentes, sus respiradores o su mascarilla, si es posible un visor, porque si tiene, bien, ¿no? Ya los van a diagnosticar, pero si no tiene y va al establecimiento de salud, se va a contagiar. Entonces, si va a ir al establecimiento de salud cuando tiene esos signos y síntomas, tiene que ir igual bien protegido, ¿no? Igual su ropa, y cuando regrese a casa posterior al control, toda la ropa a la desinfección. Todo lo que se ha utilizado debe pasar por desinfección, o sea, por limpieza, lavado, y la persona también.
sea adulta mayor, sea joven, a la ducha, para evitar el contagio. Yo salgo, porque voy al hospital todos los días, y cuando llego, para mí es un protocolo. Me demoro mínimo 40 minutos, todo el proceso. Y todos debemos hacer lo mismo, no debemos dejar de hacer. Pero ¿en qué casos acudir? Cuando ya empieza a presentar estas sintomatologías, o si nos tiene que acudir al establecimiento de salud, porque nuestros establecimientos hoy en día ya no se dan abasto. Todos, y con mayor razón los adultos mayores, porque siempre van a estar expuestas. Tienen que hacerle su prueba rápida, la serológica o la prueba molecular a través del hisopado. Y tienen que ir acompañados, no pueden ir solos. Tienen que ir con algún familiar. Y van a decir, pero también me voy a contagiar. Igual, con todas sus medidas de protección. Y si fuera dentro de ese grupo que vive solo, si puede desplazarse, debe acudir sí o sí, cuando ya empieza a tener estos problemas. Y hay que tener en cuenta algo. La familia, o sea, los adultos mayores que viven solos, muchos de ellos tienen sus hijos en otros lugares del país o fuera del país. Hoy en día existen muchas formas de comunicarnos. Tenemos que estar constante de nuestros adultos mayores, pendiente, hacer videoconferencias, realizar llamadas por WhatsApp, llamadas por Skype. Tenemos muchas herramientas. No estamos en la época de los 80 donde no existía la forma de comunicación que tenemos hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un seguimiento domiciliario, pero por teléfono, a todos los adultos mayores. Nosotros como familia tenemos que identificar a nuestros adultos mayores, identificar a las personas vulnerables, y como sociedad también debemos identificar a nuestros vecinos, a las personas que viven solas, ir a visitarlos, si es que tenemos la certeza de que nosotros no tenemos la enfermedad. Y eso no se sabe. Ayer yo pude estar negativo. Hoy, como me decía alguien, hoy no sabemos. Porque hoy pude entrar en contacto y recién voy a saber de aquí a 14, 15 días, quizás a 3 semanas. Entonces, la visita domiciliaria puede darse, pero con todas las medidas de protección. Las personas que van a llevar ayudas, porque hay que hacerlo, también de igual forma, con todas las medidas de protección. Y todo lo que ingrese a la casa tiene que pasar por desinfección, por un lavado especial, utilizando lejía, utilizando todas las medidas para prevenir esta infección o esta enfermedad que nos está causando bastante dolor en nuestros hogares. Sin embargo, creo, debemos confiar que hay una solución, confiar que existe una oportunidad, porque esta enfermedad es una oportunidad para nosotros, para reconocer que tenemos al lado un adulto mayor, que tenemos al lado un nieto o tenemos al lado una familia. Hoy las familias se han integrado, hoy las familias están buscándose entre sí, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Quizás antes no nos reuníamos. Yo, como parte de mi iglesia se reúne pues, con más de 300 personas. Hoy nosotros nos estamos reuniendo como familia los sábados, y la familia que esté en Tacna, que esté en Estados Unidos, que esté en Brasil, todos en forma conjunta, realizando actividades, socializando, incluyendo nuestros tíos, tías, que son adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos se sienten mejor. Buscar las estrategias, quién los va a llevar para que sean parte de ese grupo, para que los va a ayudar a socializarse, porque eso es lo que a ellos les hace sentir mejor. Esta pandemia sí nos está causando dolor, pero hay que verla del lado positivo, que también es una oportunidad para unirnos y acercarnos más a Dios, porque Él es quien va a sustentar nuestra vida, nuestra salud y nuestra oportunidad de acercarnos más a Él. Gracias. Gracias, Orfelina. Gracias, sí, realmente de acuerdo. Gracias a cada una de nuestras amigas, colegas que han estado con nosotros en este programa tan importante. Tal vez sus palabras finales cortas, Silvia y Jenny. Sí, gracias, Kayla. Quería sumarme a la idea y al énfasis que hace la doctora Orfelina. Es cierto, esta situación es complicada para todos, a pesar de que el adulto mayor siempre ha necesitado cuidados, haya pandemia o no.
esta es una oportunidad. Realmente esta situación creo que nos ha hecho reevaluar prioridades, reevaluar objetivos, y a todos los que están al cuidado de un adulto mayor, decirles que las medidas de bioseguridad son muy importantes, los cuidados y principios de salud, alimentación, ejercicio, luz solar, consumo de agua también. Entonces, a todas las etapas de vida, es una oportunidad para mejorar nuestra salud, a pesar que estamos confinados en casa, es una oportunidad también para mejorar nuestra relación con Dios, también para hacer consultas virtuales. Nosotros como universidad, sé que la Escuela de Enfermería está poniendo también sus servicios a disposición, la Escuela de Nutrición hace lo mismo, así que a todos los que nos escuchan tengan la libertad de comunicarse con nosotros, que estamos aquí para ayudarlos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Silvia, también. Jenny. Tu micrófono, Jenny. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y muchísimas más gracias a todos los que tienen el gran privilegio de cuidar a un adulto mayor. Creo que es la mejor oportunidad de nuestra vida de reafirmar conocimientos con esa sabiduría que tienen a su lado. Algo que tenemos que practicar es un acróstico muy conocido de nosotros, de la salud adventista, es adelante. El paciente necesita tomar abundante agua, aire, descanso, a la nutrición, la temperancia, pero algo bien importante es una dependencia completa en nuestro Dios. Yo creo que de todos los elementos que se necesitan para que nosotros hagamos un cuidado integral, es que el cuidador tenga una plena confianza en Dios. Y eso se lo tenemos que transmitir a nuestro adulto mayor. Y sobre todo, amarlos, quererlos y respetarlos. Así que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Y estamos en un momento muy crucial también para la enfermería, para promocionar desde la parte, como profesionales, somos los únicos que estudiamos el cuidado y su esencia, y lo hacemos con toda la pasión porque tenemos un compromiso y una misión que Dios nos ha dado. Así que Dios les bendiga a todos y feliz noche. Muchas gracias a todas las colegas. Gracias Orfelina, gracias Silvia, Jenny, y gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este importante programa. Me quedo con las palabras últimas de Jenny: cuidemos con mucho amor y gocemos, ¿no? Si tenemos al lado un adulto mayor, nuestro padre, abuelito, aprovechemos de tanta sabiduría, porque son personas que ya tienen una historia de vida, ¿no?, de mucho aprendizaje. Gracias, nos vemos en nuestro próximo programa de UPU virtual el siguiente lunes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Buenas noches.